Muy bien, estimados estudiantes, vamos a trabajar el movimiento en una dimensión, ¿sí? Las definiciones generales, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre y haremos también ejercicios de movimiento parabólico. Ok, entonces, para resumir rápidamente el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Es el movimiento que se da en una dimensión, donde en este caso la aceleración es nula. ¿Okay? No existe aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Y podemos deducir la única ecuación a partir de la definición de la velocidad, el cual dice que es el cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Si integramos esta ecuación diferencial, obtenemos la siguiente relación. La posición x, considerada como posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad en x multiplicado por el tiempo, ¿no? Si x sub 0 pasa restando al otro lado, tendría x menos x sub 0 o delta de x o variación de la posición, ¿sí? O la distancia recorrida, que sería igual a la velocidad en x por el tiempo. Esta es la única ecuación que se utiliza entonces cuando trabajamos con MRU. Muy bien, para el caso de MRV, las ecuaciones principales con las que se trabajan son las siguientes. Pueden encontrar ecuaciones adicionales, pero se derivan de estas de aquí. Entonces, tenemos que para la primera ecuación la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Ahora, como estoy en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ahora ya tengo un movimiento acelerado, ¿no? Donde la aceleración es constante. En el caso anterior, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración era cero. Y aquí puedo tener aceleración positiva o negativa. Eso se interpreta como que el movimiento es acelerado o un movimiento de frenado en el caso del valor negativo. La variación de la posición para la segunda ecuación es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de aceleración tiempo al cuadrado. Y la última ecuación, velocidad final al cuadrado, será igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por la variación de la posición. Recuerde que el signo más o menos, ¿sí? Lo voy a elegir de acuerdo al ejercicio, si está en movimiento acelerado o si es un movimiento desacelerado o movimiento de frenada. Y entonces por aquí también recordando lo que es la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. La velocidad instantánea es el cambio de la posición, ¿sí? Con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Okay? Esta es la interpretación física de la derivada. ¿Cómo cambia una variable con respecto a otra? ¿Sí? ¿Cómo cambia la posición con respecto al tiempo? Por ejemplo, si hablamos de una rapidez igual a 3 metros por segundo, ¿qué es lo que quiere decir? Que en cada segundo el móvil ha recorrido 3 metros, ¿no? Entonces la derivada nos habla de un cambio de una variable con respecto a otra. La misma interpretación física podemos darle a la aceleración, que ahora es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Me dice cuánto ha ido aumentando o disminuyendo la velocidad cada intervalo de tiempo, ¿no? Por eso que las unidades de la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. O también metros sobre segundo dividido entre segundos, ¿no? Metros sobre segundo que es velocidad y segundo abajo el tiempo. Nos dice cómo cambia la velocidad en el tiempo. Entonces aplicamos esta parte de la derivada para la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. Si hacemos un primer ejemplo, ¿sí? Aplicando lo que hemos visto hasta el momento, dice que la posición de una partícula que se desplaza según una línea recta está definida por la siguiente relación, ¿no? X que depende de t, ¿sí? Una función de x que depende de t, igual a 3t al cubo menos t al cuadrado más 11t más 40. Calcule la expresión de la velocidad y la aceleración. Además, calcular las mismas para un tiempo igual a un segundo. ¿Listo? Entonces, de esta ecuación que yo tengo aquí que relaciona la posición de la partícula en el tiempo, yo podría conocer cuál es la posición de la partícula para un tiempo dado. Por ejemplo, para un tiempo t igual a 0, ¿no? Cuando recién va a iniciar el movimiento.
y la partícula 1 se mueve. ¿Cuánto es su posición? Reemplazamos. Aquí sería 0, menos 0, más 40. La posición sería x igual a 40 metros. Y así, ¿no? Si me piden para 1, también puedo sacarlo, ¿no? Tendría aquí 1 al cubo por 3, 3, menos 1 al cuadrado, 3 menos 1, 2, más 11 por 1, ¿sí? En este caso sería 11 más 2, 13, más 40, 53 metros. Y así podría ver la evolución de la partícula en el tiempo, reemplazando simplemente en esta ecuación. Ahora me piden encontrar la expresión para la velocidad. ¿Cómo encuentro la expresión para la velocidad? Hace un momento vimos que la velocidad es el cambio de la posición en el tiempo, es decir, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Para encontrar la expresión de la velocidad, simplemente voy a derivar esta primera ecuación. Y como es una ecuación simplemente polinómica, va a ser más sencillo hacer la derivada, ¿no? Recuerden que estamos derivando con respecto a la variable tiempo, ¿ok? Respecto a la variable tiempo, que es la variable en este caso independiente. Empezamos de aquí. Vemos el exponente del tiempo en este primer término y el exponente va a multiplicar al coeficiente. 3 por 3, 9 y le restamos 1 al exponente. 9t cuadrado. Igual manera para el otro término. 2 por 1, bueno, en este caso menos 1, menos 2 y le quitamos 1 al exponente, 2 menos 1, 1. Aquí tenemos exponente 1, 11 por 1, 11 y t a la 1 menos 1, t a la 0 es 1, por lo tanto solamente me queda 11, ¿sí? Porque t a la 0 es 1. Más 40 que es una constante. La derivada de una constante en el cálculo es 0. Así que la expresión para la velocidad me queda de esta forma y tengo una ecuación, ¿sí? Que me dice cómo cambia la velocidad en el tiempo. Por ejemplo, para un tiempo 0, ¿no? Puede que haya tenido una velocidad inicial de 11 metros por segundo, si reemplazamos aquí. Si queremos encontrar ahora una expresión para la aceleración, entonces tenemos que derivar la velocidad con respecto al tiempo nuevamente, ¿no? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo o la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así que nuevamente voy a aplicar mi derivada por aquí. 9t cuadrado sería 2 por 9, 18, me queda t a la 1, menos t a la 1 baja aquí, me quedaría 2. Simplemente me quedaría entonces de esta forma. Simplemente, ¿por qué? Porque la derivada de 11, que es una constante, sería igual a 0. Ahora también me pedían calcular las mismas, es decir, estas dos expresiones para un tiempo t igual a 1, ¿no? Un segundo. Así que para el caso de la velocidad reemplazo para tiempo 1, ¿sí? 9, 1 cuadrado menos 2 por 1 más 11, eso me da 18 para el primer caso. Para el otro caso de la aceleración me daría entonces reemplazo en 1, 18 por 1 menos 2, directamente 16 metros por segundo al cuadrado. De esa manera entonces encuentro una expresión para velocidad, una expresión para la aceleración y reemplazado para el tiempo 1 que me pedían en cada caso. Bien, vamos a hacer ahora otro ejercicio, ¿sí? Aplicando las ecuaciones que hemos visto para MRU, MRV. Un pitcher, ¿ok? Un pitcher lanza una pelota con una rapidez de 41 metros por segundo. Estime la aceleración de la pelota durante el movimiento de lanzamiento, ¿no? Acá vemos una gráfica durante el movimiento. Al lanzar la pelota, el pitcher acelera la pelota a través de un desplazamiento de aproximadamente 3.5 metros, como vemos aquí, desde atrás de su cuerpo hasta el punto donde suelta la pelota, ¿sí? Justamente es lo que indica la gráfica. ¿En cuánto tiempo la pelota alcanza esa velocidad? Me piden el tiempo en que la pelota alcanza esa velocidad también, ¿no? Entonces vamos a colocar los datos. Me dan la velocidad 41 metros por segundo, la variación de la posición, ¿sí? O desplazamiento. Y me piden la aceleración, pero también me están pidiendo el tiempo. Ojo con esto, yo he puesto que la velocidad, en este caso de velocidad final, es 41 metros por segundo y la velocidad inicial es 0. Entonces aquí tenemos que interpretar lo siguiente. El pitcher, ¿sí? Parte de una velocidad 0
acelera la pelota en estos 3.5 metros y recién aquí suelta la pelota con la velocidad de 41 metros por segundo que se toma por aquí. No es que parte con 41, es que parte de 0 y por aquí suelta la pelota ya con 41. Ojo con eso. Entonces veamos las ecuaciones que vamos a tomar en cuenta por aquí. Podemos utilizar esta siguiente ecuación: velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces el desplazamiento, ¿sí? Ya que tenemos el dato de velocidad inicial y final y tenemos el desplazamiento. Reemplazamos por aquí. La velocidad final sería 41, velocidad inicial 0. Ponemos más, ¿por qué? Porque está acelerando, ¿no? En este caso es un movimiento acelerado. 2 por A por 3.5 metros, que en este caso vale el desplazamiento. Y entonces, de aquí despejamos el valor de la aceleración, que sería 240.14 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, adicional a eso me pedían encontrar el tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo alcanza esa velocidad, ¿no? En este intervalo. Entonces podemos usar otra ecuación, ¿sí? En este caso, esta ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, porque acá tengo incluido el tiempo. Y entonces reemplazo. Velocidad final tendría 41, velocidad inicial 0, sigue siendo el movimiento acelerado. Ojo que ya tengo el valor de la aceleración, que ya lo encontré, y multiplico por el tiempo aquí, de acuerdo a la ecuación, obteniendo un tiempo de 0.17 segundos. El caso de la otra ecuación que decía que la variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más o menos un medio aceleración tiempo al cuadrado, también me hubiera podido ayudar a encontrar el mismo valor del tiempo, ¿no? Recuerden que a veces no todas las ecuaciones me ayudan a encontrar el resultado, algunas más rápido que otras, como otras veces también con cualquiera de las ecuaciones yo puedo encontrar. Eso va a depender de los datos que me estén dando, ¿verdad? De los datos que yo tenga a la mano. Entonces, vamos a ver cómo se aplica la cinemática o movimiento de los cuerpos en lo que se conoce como caída libre. En el caso de caída libre, vamos a tener que el valor de la aceleración, ¿sí?, de los cuerpos estará dado por el valor de la gravedad. Es decir, un valor estándar que vamos a colocar aquí para todos los ejercicios de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y después trabajaremos con las mismas ecuaciones que nosotros hemos visto en el caso de MRV. ¿Sí? Tenemos también que es el movimiento acelerado, pero la aceleración ya es conocida. Es la aceleración de la gravedad. Velocidad final, claro que será en Y, igual a velocidad inicial, más menos gravedad por el tiempo. Ahora ya no tenemos variación en X porque estamos trabajando en el eje Y de acuerdo al sistema de referencia que estamos tomando, ¿no? Si dejamos caer un objeto o si lanzamos un objeto hacia arriba, ¿no? Trabajaremos en el eje Y. Igual a velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Finalmente la otra ecuación, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces la gravedad por la variación de la posición en Y. En este caso, ¿cómo vamos a elegir el signo positivo o negativo? Vamos a tomar una convención, ¿sí? Cuando el objeto, ¿sí?, se mueva en dirección de la gravedad, que siempre es hacia abajo, tomaremos positivo, ¿sí?, porque está en la misma dirección de la gravedad. Y cuando el objeto esté en dirección contraria, es decir, si es que lanzamos un objeto, por ejemplo, hacia arriba, vamos a tomar el signo negativo. Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ejemplo de aplicación. Calcule cuánto tiempo le tomó a King Kong caer desde la cima del edificio Empire State. El edificio Empire State dice que es de 380 metros de altura. Y también me dice cuál era la velocidad al aterrizar, ¿sí? Gravedad 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tenemos los datos por aquí, la altura del edificio, me piden la velocidad final y tengo el valor de la gravedad, ¿sí? Ojo con esto, he colocado que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Por qué? Porque dice cuánto tiempo le tomó a King Kong en caer.
Eso quiere decir que está lanzándose, está dejando caer de una velocidad inicial 0, ¿no? Normalmente en los casos de caída libre, cuando hablamos de que un objeto cae en caída libre, valga la redundancia, entonces parte de velocidad inicial 0, ¿no? Esta siguiente ecuación me relaciona velocidad final, inicial y tiempo, ¿sí? Porque la gravedad es una constante, así que podemos encontrar el tiempo por aquí. Velocidad final no la conozco, ¿sí? Velocidad inicial la conozco que es 0, gravedad 9.81, pero en este caso no tengo el tiempo y tengo la velocidad final que tampoco la conozco. Tengo dos variables, así que vamos a tener que utilizar otra ecuación por aquí. Dejamos un momento esta ecuación aquí y vamos a ver cómo nos puede ayudar la siguiente ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por la variación de la posición en y. Reemplazo los valores correspondientes, ¿sí? Tengo aquí entonces que la velocidad inicial es 0, 2 veces la gravedad por la variación de la altura. Y de aquí puedo encontrar directamente cuánto es la velocidad final con la que en este caso aterriza, entre comillas, ¿no? Con la que aterriza, entre comillas, King Kong. Ahora que ya tengo la velocidad final, ya puedo reemplazar en esta ecuación para encontrar el tiempo, ¿no? Porque me están pidiendo el tiempo también que demore en caer. Reemplazo entonces aquí 86.35 más 0 más 9.81 por t. Recuerden que he colocado más porque King Kong está yendo en la misma dirección de la gravedad, ¿sí? Esa es la convención que habíamos tomado en cuenta para caída libre. Y entonces despejo que el tiempo es de 8.8 segundos. Bien, 8.8 segundos. Así que aquí fue necesario primero calcular la velocidad final para luego reemplazar en esta ecuación y calcular el tiempo que demora en caer. Recuerden bien la notación o en este caso que estamos tomando la convención de que si el objeto está cayendo en la dirección de la gravedad, tomamos el signo positivo aquí en las ecuaciones, y si está en dirección contraria, es decir, hacia arriba, signo negativo. Seguimos. Vamos a ver ahora las ecuaciones para el movimiento parabólico o movimiento en dos dimensiones. Y aquí vamos a separar las ecuaciones en ecuaciones para el eje X y ecuaciones para el eje Y. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente, algunas características del movimiento parabólico, también llamado movimiento balístico, movimiento en dos dimensiones. Por ejemplo, ya tenemos aquí establecido nuestro sistema de referencia. Aquí va a ser muy importante que sepamos cuál es el sistema de referencia que nos están dando o nosotros establecer. En este caso X por aquí y Y positivo hacia arriba. Entonces, por aquí parte la partícula o el misil y forma la siguiente gráfica, ¿no? En forma de parábola. Lo que hay que saber aquí es que la velocidad horizontal, que la cual la vamos a llamar velocidad en X, se va a mantener constante durante toda la trayectoria. Es decir, va a ser igual. La velocidad en X va a ser igual tanto al inicio, como dice acá, velocidad en X inicial, como al final. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta en el movimiento parabólico para la velocidad en X. Pero como la velocidad aquí tiene un ángulo, ¿sí? Teta o teta sub 0, como está por aquí, tendrá dos componentes. Una componente en X, que ya dijimos que es constante, y una componente en Y. Ese vector velocidad, entonces lo podemos descomponer en su componente en X y componente en Y de la siguiente manera. Velocidad inicial en X será la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Porque está justo pegadito al ángulo. Y velocidad en Y inicial será igual a la velocidad inicial, el módulo, ¿no? De esta velocidad por el seno del ángulo, porque este está opuesto. ¿Sí? Entonces esas relaciones también nos van a servir para poder utilizarlas en la resolución de problemas de movimiento parabólico. Y para el caso del movimiento en el eje X, les dije al principio que lo íbamos a dividir en dos, tendremos un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, vamos a utilizar la ecuación de MRU que habíamos visto
donde me dice que la variación de la posición es igual a la velocidad en x, ojo, en x por el tiempo. Eso es el caso entonces para el movimiento solamente en la dirección horizontal. Si observamos el movimiento ahora en el eje Y, ¿sí? Vamos a visualizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque si en X no hay aceleración, ojo, porque estamos trabajando MRU, en el caso de Y sí va a haber aceleración. Y trabajaremos con las fórmulas similares a las de caída libre, ¿no? Porque tenemos velocidad final igual a velocidad inicial más menos gravedad por el tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad, y menos y sub 0, variación del eje Y. Y por aquí tenemos y menos y sub 0 igual a velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Estamos? Entonces podemos trabajar con esas ecuaciones que corresponden al eje Y en el movimiento parabólico. ¿Y cómo vamos a elegir los signos aquí? Pues aquí va a depender mucho de, en este caso, el sistema de referencia que yo esté utilizando. ¿Sí? Va a depender del sistema de referencia que yo vaya a estar utilizando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para verificar justamente esa parte de la elección de los signos y que quede claro. Bien, ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio, donde me dice que un tigre salta horizontalmente desde una roca de 7.5 metros de altura, con una rapidez de 3.2 metros por segundo, y me dice qué tan lejos de la base de la roca caerá al suelo. Entonces, como no me dan una gráfica, yo tengo que dibujar por aquí más o menos cómo es la trayectoria del tigre. Por aquí tengo la roca, la base del suelo, y al tigre lo he representado como si fuera una partícula aquí, que parte de este punto y llega a este punto aquí, en este caso X, Y. ¿Listo? Muy bien. Entonces, también he dibujado mi sistema de referencia, ya que no tengo gráfica, no me dan el sistema de referencia, para X y para Y, donde tengo las X positivas a la derecha y las Y positivas hacia abajo. ¿Sí? Las Y positivas hacia abajo. Muy bien. Entonces tengo también que establecer los demás datos. Si en este punto parte el tigre, esta es mi referencia 0, 0, la posición inicial en X será 0, la posición inicial en Y también será 0. ¿Listo? Y la altura de la roca será el valor de Y final, 7.5 metros, ¿no? Que podría ser este Y de acá. ¿Ok? ¿Qué más? La velocidad inicial que me dan de 3.2 será una velocidad inicial en X, porque me dice que salta horizontalmente. Si salta horizontalmente, entonces no tiene componentes en Y. Tu componente en Y será 0. Por eso que velocidad inicial en Y es 0, solamente tengo velocidad inicial en X. Una vez que en base a mi gráfica y el nivel de referencia o sistema de referencia que he establecido y colocado los demás datos, ya puedo buscar las ecuaciones que me ayuden a resolver el ejercicio. Tengo la siguiente ecuación. La variación de la posición es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y entonces reemplazo. Y sub 0 era 0, ¿sí? Velocidad inicial en Y también había tomado 0 porque solamente era un lanzamiento horizontal, solo tiene velocidad inicial en X. Y tomo en este caso el valor positivo. ¿Por qué? Porque estoy tomando que cuando se va hacia abajo, ¿sí? Entonces las Y son positivas. Y en este caso también la aceleración la tomaré positiva porque sigue la dirección de la gravedad. Y entonces reemplazo ahora los datos. El Y era 7.5, ¿sí? Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y puedo despejar el valor del tiempo por aquí, que es 1.24 segundos. Muy bien, a mí que me están pidiendo qué tan lejos de la base de la roca caerá el suelo. Es decir, me están pidiendo esta distancia, ¿no? Desde aquí hasta justamente donde cae el suelo. ¿Cómo voy a encontrar eso? Utilizando la ecuación de MRU, porque recuérdate que en X, la distancia recorrida es igual a velocidad por el tiempo, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniforme, ahí no hay aceleración.
¿Cuál es la variable que une estos dos movimientos en un movimiento parabólico? X y Y será la variable del tiempo, ¿sí? Será la variable del tiempo, porque esto se conoce como tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo será el mismo tanto en el recorrido en X como en el recorrido en Y. Esta variable va a ser la que me va a permitir a mí unir los dos movimientos. Así que la puedo utilizar entonces para calcular la variación de la posición o la posición final. Y entonces, variación de la posición es igual a velocidad en X por el tiempo. Acuérdate que en MRU es para el caso de movimiento en X. Esto sería 3.2, que es la velocidad en X. Pero me dirás tú, esto es velocidad inicial. Claro, pero acuérdate que la velocidad en X en el movimiento parabólico se mantiene constante durante todo el recorrido. Por el tiempo que ya encontramos, ¿sí? Reemplazo aquí X menos X sub 0. Recuerda que X sub 0 valdría 0. Y finalmente, la posición me da que es 3.97 metros. La posición desde aquí en X hasta donde llega el tigre. ¿Ok? Entonces, el tiempo es la variable que une tanto el movimiento en X como el movimiento en Y para el movimiento parabólico. ¿Sí? Esta es la variable conocida como tiempo de vuelo. ¿Listo? Muy bien, entonces espero que se haya entendido hasta ahí. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.